Entonces la preparación es necesaria, es una necesidad, yo diría, inherente a la misma protección que tenemos que desarrollar, y por ello tenemos que prepararnos para la realización del segundo ejercicio nacional de preparación para proteger la vida. Sin lugar a dudas, esto va a tener que ir siendo matizado, valorado semanalmente, casi a diario, por nuestras autoridades, por nuestro presidente, por la compañera Rosario, de cara al escenario en que nos estamos moviendo, para ser lo más consecuente posible con las realidades que estamos viviendo. Sin embargo, hay que avanzar, hay que prepararnos y hay que estar listos para cualquier circunstancia que se pueda presentar. Vamos a tratar de hacer una exposición rápida de los principales aspectos que consideramos debemos de tomar en consideración para la preparación de este segundo ejercicio, y luego haríamos un intercambio de ideas que nos ayude a perfeccionar el trabajo que venimos realizando. Póngame la primera. Entonces está planteado que el ejercicio se va a realizar el jueves 29 de junio a las 10 de la mañana, y como siempre pues estará pensado en que es un mecanismo para seguir fortaleciendo el protagonismo de la familia, de las personas, de las comunidades, especialmente para que desarrollen las acciones de autoprotección y al mismo tiempo valorar los planes que hemos venido trabajando, que seguimos ajustando de cara a los distintos fenómenos. En este caso, en este contexto, este ejercicio vamos a verlo de cara al periodo lluvioso. Por ello, vamos a pensar el ejercicio de cara a la posibilidad que se nos presente una emergencia provocada por inundaciones, por deslizamiento, por marejada, por fuertes vientos, por huracanes, etcétera. Dependiendo de dónde estamos y dónde, como decimos en buen nica, nos chime el zapato más, ¿verdad? Si estamos en la zona costera, pues vamos a pensar con mayor intensidad en los temas de marejada, en los temas de inundaciones. Si estamos en zonas montañosas, pues vamos a pensar en que se nos puedan presentar deslizamientos. En fin, la idea es que el ejercicio nos vaya cada vez más asentando a la idea de que tenemos que vernos en la realidad cotidiana y estar preparados para eso. Nosotros hemos venido insistiendo, ¿verdad? Y haciendo el símil con los planes que estamos desarrollando de cara al invierno. Una cosa es todos los pronósticos, cómo estos pronósticos se van cumpliendo desde el punto de vista de la lluvia. Y bueno, estamos viendo, ¿verdad? Tenemos un invierno normal, está lloviendo todos los días, ok, pero eso es lo que llueve. Después viene la pregunta, esa lluvia, ¿dónde cae? ¿Y quiénes están involucrados en ese escenario donde cae la lluvia? Hablar de que caen 100 milímetros, por decir un ejemplo, allá en el Valle de Sébaco es una cosa. Los arroceros van a estar felices que llueva ahí 100 milímetros, ¿verdad? Pero 100 milímetros aquí en Managua, en media hora, ese es un problema serio. Entonces, una cosa es que sepamos que va a llover, que va a caer bastante lluvia, y otra cosa es saber dónde cae, ¿verdad? ¿Qué puede afectar? ¿A quiénes puede afectar? Por eso es que es importante que todos comprendamos que la idea no solamente es saber cuál es el pronóstico, sino tener claro qué puede provocar la lluvia, a quiénes puede afectar, y luego la pregunta es cómo estamos preparados
para estar en ese escenario. Bien, entonces el ejercicio vamos a tratar de centrarlo como un complemento al plan que venimos trabajando de cara al invierno. Y eso es bien importante, pues fíjense bien cómo vamos encajando las piezas. Hacemos una preparación, hacemos un plan, lo hacemos de cara a posibles escenarios. Ahora vamos a ver con la población de qué manera enfrentamos esos escenarios. Póngame la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los propósitos del ejercicio? No me voy a cansar de repetirlo y ustedes dirán, siempre nos dice lo mismo, pero es que tiene que ser así, lo tenemos que tener claro. El ejercicio tiene 4 escalones. El primer escalón tiene que ver con las medidas de autoprotección desde la casa. El plan familiar es el puntal número 1, ¿verdad?, de la respuesta que tenemos que hacer a cualquiera de los fenómenos, a cualquiera de las amenazas. El plan comunitario es el segundo eslabón, ¿verdad?, el segundo escalón, llamémoslo así, de la protección del trabajo de respuesta. Los mecanismos de cómo se ponen en alerta la familia, las comunidades, son elementos sustanciales de la respuesta. Y luego, mecanismos operativos de la respuesta como las brigadas, los apoyos, la participación de las instituciones, ya pasan a ser los elementos operativos, ¿verdad?, que nosotros al final son los que echamos a andar, que son los que activamos a la hora de una situación de emergencia. Entonces tengamos claro que el ejercicio debe permitirnos ver esos distintos eslabones de la respuesta, que es muy importante, desde la casa hasta el ámbito, pasando por el ámbito comunitario, del barrio, la comarca, etcétera, hasta el contexto del municipio. Ok, deme la siguiente. Pero también hemos insistido que esto no hay que dejarlo, ¿verdad?, a lo espontáneo. Hay que prepararlo. Y en la preparación, este flujograma ha sido como el punto de referencia para cómo organizamos el ejercicio. Hay que hacer un diseño. Ustedes han estado trabajando en la preparación de los planes, ¿verdad? Han estado actualizando los planes. Si se van a revisar, la actualización de los planes incluye muchos aspectos de este diseño, ¿verdad? El reconocimiento de los puntos críticos, la familia que están posiblemente afectada, el reconocimiento de nuestras capacidades, cómo nos preparamos desde los puestos de mando, en fin. Ya esa etapa, ¿verdad?, que está planteada aquí en este flujograma, le hemos venido trabajando de cara al plan invierno, ¿verdad? Quien no lo haya hecho, aquí tiene una buena oportunidad para afinarlo, ¿verdad?, y ponerlo de cara a el ejercicio. Entonces vean a ver cómo las piezas encajan, ¿verdad? Un ejercicio, para que tenga valor, tiene que partir de una idea de cómo enfrento una situación, la voy a desarrollar para ver si me sirvió o no me sirvió, ¿verdad? Y luego la sigo ajustando. Y ese es el gran valor de los ejercicios, ese es el gran valor de los ejercicios. Tenemos que tener, y ese es el segundo componente, ¿verdad?, del paso a paso, toda la etapa de preparación, ¿verdad? Ok, ¿qué hicimos para cuando comenzamos el plan invierno? Hicimos visita casa a casa, ¿verdad? Fuimos hablando con la familia para ir incentivando que tengan sus planes familiares, sus planes comunitarios. Bueno, ahora hay que ver cómo esto ya ha tomado cuerpo en las comunidades, especialmente en aquellos lugares de inundación, en aquellos lugares donde pueden presentarse deslizamientos, ¿verdad? Y esto lo tenemos que hacer y va a venir a reforzar lo que venimos trabajando en el plan invierno. ¿Para qué? Para que el 25 de junio lo que vamos a tener es activar el plan, llevarlo a la práctica, ¿verdad? Crear las condiciones subjetivas en la población de que se nos vino una enorme lluvia, ¿verdad?, que tuvimos una réplica del Nate allá en Rivas, o que tuvimos una onda tropical 12E allá en Chinandega, en León, a como la tuvimos allá en el 2012, ¿verdad? O
que nos pasó un Félix, ¿verdad?, afectando allá en Bilwis, ¿verdad?, para que entonces vamos a recrear cómo ese plan va a operar frente a esos posibles escenarios. Deme la siguiente. Entonces, compañeros, por eso aquí recalcamos, ¿verdad? Ya lo hemos venido haciendo. El ejercicio tiene que pasar por la revisión, ya lo han hecho ustedes alrededor del plan. Ustedes lo que tienen ahora es que cotejar, ¿verdad?, qué les falta en ese plan, ¿verdad?, en el plan invierno, la información sobre las familias vulnerables, las condiciones en que viven, las rutas de evacuación, en fin, de cara a los distintos componentes que hemos venido insistiendo que hay que ver el invierno. Yo he insistido que invierno es el titular, pero ese titular en sí dice mucho y no dice nada. Pero si hablamos de inundación es otra cosa. Si hablamos de deslizamiento es otra cosa. Si hablamos de viento es otra cosa. Ayer, por ejemplo, en Huihuilí, un viento ahí levantó el techo de una escuela y golpeó a unos niños. Fíjense bien, por eso hemos insistido la urgencia de que en las visitas veamos la infraestructura, veamos qué podemos hacer, cómo nos anticipamos a estos problemas. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Y ahora este ejercicio tiene una cualidad, encaja con el trabajo que venimos haciendo de preparación de cara al invierno. Y lo que vamos a hacer es hacer que el plan se opere, se ponga en práctica de cara a posibles escenarios que ustedes mismos han venido escribiendo en las presentaciones que han venido haciendo para cada municipio. En esta etapa de diseño, insistimos, la actualización de los planes de respuesta familiares. Compañeros, no podemos hacer un ejercicio que no parta de planes familiares. Entonces es una oportunidad. Tenemos 24 días, 25 días para irnos asegurando que en cada casa hay un plan familiar de cara al invierno. Esto es necesario, esto es fundamental. Sin un plan familiar, ¿verdad?, vamos a tener enormes debilidades en todo lo que hagamos desde las instituciones. Necesitamos saber cuál es el mecanismo que va a desarrollar la comunidad, la familia, para autoprotegerse, para que así dirijamos las acciones de la Cruz Roja, de los bomberos, del MINSA, de todo esto, para poder atender de la mejor manera ¿a quiénes? A aquellos que tienen mayores niveles de vulnerabilidad. Y ese es el ejercicio en síntesis que tenemos que desarrollar el 25 de junio. Como ven, en la etapa de diseño ahí viene, hay que ajustar el funcionamiento de los puestos de mando. Eso es parte también de los planes. O sea que hemos venido ya caminando en la preparación, ¿verdad?, del ejercicio, pero tenemos que tener esto como referente y no perdernos o no creer que el ejercicio es otra cosa. No. El ejercicio lo que viene es a buscar cómo probamos ese plan que venimos desarrollando. Deme la siguiente. Entonces, aquí les estoy puntualizando qué aspectos, ¿verdad?, del puesto de mando hay que revisar, ¿verdad? Esto les viene a ayudar a que en el plan esto esté al centavo, ¿verdad?, cómo están actualizada la lista de los compañeros, los mecanismos de activación de los Comupred, ¿verdad? Ha sido bonito escucharlos en las presentaciones, todos tenemos el concepto, ¿verdad?, que después de 20, 30 minutos de lluvia, todos nos activamos, pero siempre les hago la pregunta, pero ¿cómo se realiza esa activación? ¿Ya la tenemos como un mecanismo automático los compañeros? ¿O hay que sonar algo? ¿O hay que llamar por teléfono? Todo esto tenemos que tenerlo siempre como mecanismos alternativos a la hora de situaciones de emergencia. Deme la siguiente. La hipótesis, fíjense bien, yo creo que con todo el ejercicio que venimos haciendo con los planes invierno, ¿verdad?, ahí les hemos dicho, la primera transparencia, los compañeros que ya han hecho la discusión con nosotros, les ha quedado claro cuál es el escenario, ¿verdad?,
cuál es el escenario, cuál es el evento, qué es lo que esperan, dónde va a haber posiblemente inundaciones, dónde va a haber posiblemente deslizamiento. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo esa inundación y cómo ese deslizamiento afecta a quién y de qué manera? ¿Ya? Entonces la hipótesis creo que cada vez más nos va a salir más fácil elaborarla, porque hay que hacerla ajustada a nuestra realidad. Marcio Vaca llega hasta cierto punto de decirnos, ¿verdad? Esperen que les va a caer en las próximas horas 80 milímetros. La pregunta es, ¿qué impacto tiene esos 80 milímetros, ¿verdad?, en el Valle de Jalapa? ¿Qué impacto tiene esos 80 milímetros allá en el Viejo? ¿Qué impacto tiene esos 80 milímetros, ¿verdad?, en el Valle de Sébaco? Eso es lo fundamental. Somos nosotros ahora los que con esa información, con la historia que conocemos en nuestro municipio, somos capaces de construir el escenario frente al cual tenemos que reaccionar. Deme la siguiente. Entonces, por eso decimos que este segundo ejercicio debe estar basado, ¿verdad?, en el conocimiento de los antecedentes en las comunidades que ha pasado. A ver, cómo los 2, 3 barrios ahí en Corinto tienen claro, ¿verdad?, lo que les ha provocado las marejadas, ¿verdad?, o en San Juan del Sur, ¿verdad?, tienen claro, ¿verdad?, el tipo de efectos que han tenido estos fenómenos, a qué barrios afecta, a qué familias afecta, hasta dónde ha llegado el agua, ¿verdad? Ahora inclusive que tenemos la posibilidad de que grabamos eso, tenemos el video, ¿verdad?, es momento de con la gente analizar, discutir, bueno, ¿y qué hacemos cuando esta situación se está dando? Ahí es donde el conocimiento que ustedes tienen a nivel del territorio es vital para preparar los planes, para preparar la respuesta, ¿verdad? Entonces, y luego estar claros, pues, ¿verdad?, que dependiendo de dónde están las viviendas, dónde están las familias, ¿verdad? Por ejemplo, en el Caribe es clarísimo, ¿verdad?, como en algunos municipios, ¿verdad?, determinados volúmenes de lluvia o determinados días de que está lloviendo, quiénes son las poblaciones que se ven afectadas, ¿verdad? Hay pequeñas ciudades que ya lo tienen claro, cuáles son los primeros barrios que se ven afectados. Entonces lo que hay que hacer es tener claro, bueno, ¿y qué pasa si comienza una lluvia de 3, 4 días en esos barrios? ¿Hacia dónde se moviliza la gente? ¿Cuál es la mejor zona o la mejor ruta para evacuar, ¿verdad? Entonces, y luego poner en práctica esos planes de evacuación. La siguiente. Entonces, quiero redondear, ¿verdad?, que en esta etapa de diseño no vamos a hacer nada diferente de lo que venimos trabajando en el plan invierno. Lo que sí creo yo que el ejercicio nos debe permitir que este conocimiento que podemos tener nosotros ya un poco más ordenado, más sistematizado. Ayer conversaba con los compañeros de Granada y les decía, el manejo del mapa, ¿verdad?, eso es fundamental, ¿verdad?, hasta dónde llegan las inundaciones, hasta dónde es posible que llegue el deslizamiento, ¿verdad? Todo esto ahora compartirlo con la comunidad, que la comunidad esté consciente, ¿verdad?, de esas posibles situaciones que se puedan dar, ¿verdad? La memoria, compañero, es bien escasa, ¿verdad? Y estoy seguro que a veces con eso que el ser humano tiene, que no es a mí que me va a afectar, ¿verdad? A veces hacemos como un bloqueo, ¿verdad?, de las situaciones que hemos vivido. Entonces el ejercicio, su preparación nos debe permitir revivir, ¿verdad?, revivir esas situaciones que han pasado para reforzar los mecanismos de respuesta. La siguiente. Entonces, ¿qué vamos a prepararnos? Bueno, que les quede claro a las familias, a las comunidades, los posibles impactos, ¿verdad?, de la lluvia, ¿verdad?, los posibles impactos del deslizamiento, de la inundación, ¿verdad?, recordarles las medidas de autoprotección. Deme la siguiente, ¿verdad?, el mecanismo de evacuación, ¿verdad? Entonces, es revivir, ¿verdad?, prepararnos reviviendo todos estos elementos que también son parte del plan. La siguiente. ¿Para qué? En estas 3 semanas, ¿verdad?, que nos quedan de aquí hasta el ejercicio, ¿verdad?, hay que ir a los barrios, hay que ir a revivir con ellos, ¿verdad?,
en sus mapas, en sus croquis, las posibles situaciones de inundación, que nos vaya quedando siempre claro cuáles son las familias que pueden verse afectadas, que nos quede claro a quienes hay que ayudar, auxiliar, que nos quede claro a quienes tienen que atender las brigadas que estamos preparando, ¿verdad? En fin, o hacia dónde dirigir cuando lleguen los bomberos, cuando llegue la Cruz Roja, ¿verdad? Para poder atender, y sobre todo un elemento que hemos venido insistiendo en los encuentros que estamos haciendo a nivel departamental. Tenemos que hacer acopio de tener bien claro las casas solidarias, compañeros. Estamos en un contexto de pandemia donde tenemos que evitar al máximo que se conglomere gente, pero al mismo tiempo tenemos que pensar cómo ponemos a salvaguarda a la familia. Entonces, el instrumento que hemos venido trabajando, fíjense bien cómo de alguna manera el contar con alternativas nos abre la posibilidad de hacer un buen plan y un buen ejercicio. Entonces, este mecanismo nos puede permitir ir afinando la identificación de las casas solidarias, donde algunas familias deberían poder dirigirse a la hora que se nos presente una situación. Entonces, habrá comunidades donde a lo mejor el escenario sobre el que van a trabajar es fundamentalmente inundación, habrá otras en donde van a combinar inundación, deslizamiento, habrá otras donde estaremos pensando, sobre todo las comunidades del Caribe, ¿verdad?, de posibles huracanes con fuertes vientos. Entonces, el énfasis que habrá que hacer en los procesos de acomodamiento de la familia, ¿verdad?, de evacuación de la familia, va a depender de la magnitud y de las características del escenario, ¿verdad?, más probable que ustedes conocen en sus municipios, en sus comunidades. La siguiente. Entonces, por eso insistimos que este ejercicio, ¿verdad?, más que los compañeros vayan con su manito en la cabeza, ¿verdad?, va a ser el cómo salir ordenadamente, suponiendo que ha habido o una inundación o un deslizamiento, hacia dónde dirigirse, y esos aspectos van a ser muy importantes a ser valorados en este segundo ejercicio a nivel nacional. La siguiente. Igual la activación de primera respuesta, ¿verdad? Es importante, nosotros hemos insistido, ¿verdad?, que los Comupred deben estar reunidos el día del ejercicio para también ir practicando cómo van dirigiendo, ¿verdad?, a las instituciones de primera respuesta sus mecanismos de operación. Por ejemplo, que los compañeros del Cuerpo Unificado de Bomberos, ¿verdad?, desde el Comupred, donde se está valorando qué es lo que ha pasado, se esté dirigiendo hacia dónde se van a enviar las unidades, a qué familias van a ir a apoyar, ¿verdad?, frente a una determinada inundación, etcétera, ¿verdad? Y luego vamos a, lógicamente, ¿verdad?, esto en los tiempos, ¿verdad?, son tiempos diferidos, que nosotros vamos también a trabajar el hecho de volver a regresar a la normalidad. La siguiente. Bien, para finalizar, ¿verdad?, lo que está propuesto, esta presentación se la vamos a hacer llegar para quienes todavía no la conocen. Nos gustaría que la analicen como Comupred, ¿verdad?, para que todos se apropien de los paso a paso que estamos sugiriendo, ¿verdad? Aquí, al final, también esperaríamos de que, finalizado el ejercicio, hagamos una evaluación, no solo cuantitativa, ¿verdad?, de cuántos participaron, sino cualitativa, ¿verdad? Y esto implica desde ver si logramos que se pusiera en práctica todo el diseño del plan, todo lo que trabajamos de manera organizativa, hasta si funcionaron los mecanismos de comunicación, de recepción de información. Todo esto son elementos importantes. Nosotros tenemos que imaginarnos que el 25 de junio tuvimos una emergencia en nuestros municipios, a la cual vamos a dar respuesta. Y la respuesta se hace a través de los planes que hemos venido elaborando. Esa evaluación, ¿verdad?, lo ideal sería que la hicieran con la participación de todos los miembros del Comupred, para luego devolver los resultados de esa evaluación, dame la siguiente, ¿verdad?, a las comunidades, ¿verdad? A nosotros ese día lo que hacen es enviarnos un informe, ¿verdad?, para que podamos nosotros saber, ¿verdad?, como sistema, cómo actuamos el día del ejercicio,
qué resultados obtuvimos, pero aquí yo insisto que el elemento más importante es la evaluación que ustedes puedan hacer de cara a sus realidades. Recordemos que precisamente por ahí comenzó la idea del ejercicio. ¿Dónde comienza? En la respuesta que da la familia, en la respuesta que da la comunidad, en la articulación que hace con las instituciones de primera respuesta, pasando por el municipio, departamento y a nivel nacional. Entonces debemos de tener claro que el eslabón más importante de toda esta cadena es a nivel familiar y por tanto cuando decimos devolver la información es para poder de manera ordenada decirle, miren, la evacuación la hicimos bien, no la hicimos bien, fallamos de tal manera, se nos quedó en el tintero no hacer tal cosa, ¿verdad? Todos estos procesos que son fundamentales para poder enfrentar situaciones de riesgo. Bien, entonces compañeros, esa sería, digamos, la lógica, ¿verdad?, de que esperamos se desarrolle de aquí hasta el 25 de junio. Lo más seguro que ustedes recibieron la propuesta de plan de organización del ejercicio, ¿verdad?, de acciones a desarrollarse en el ejercicio. Nosotros estamos o vamos a estar acompañando, ¿verdad?, a los departamentos, a los municipios, para que podamos ir asegurándonos de todo este proceso de preparación. Lo más seguro que lo vamos a hacer a través de videoconferencia, ¿verdad? Primero porque ustedes tienen múltiples actividades y entonces vamos a tratar de coordinar que las hagamos en momentos en que podamos, aunque sea en tiempos cortos, pero poder tener una comunicación efectiva, evitando que ustedes tengan grandes desplazamientos, que al final en esos desplazamientos también se gasta tiempo. Creemos que este mecanismo es muy operativo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Vamos a irle dando seguimiento, ¿verdad? Nos vamos a poner de acuerdo con ustedes y en algunas mañanas, en horario que sea conveniente para ustedes, pues vamos a tener una videoconferencia que nos permita ver cómo ustedes vienen organizando el ejercicio para de esa manera ir acompañándolo, ir haciéndoles recomendaciones y cuando valoremos que amerita que vayamos al territorio, pues también vamos a ir al territorio para trabajar a la par de ustedes en la preparación de este ejercicio. Entonces, como les decía al inicio, esta es la proposición, ¿verdad? Esta es la propuesta. Si no tienen el plan general que aprobó la presidencia, se los vamos a hacer llegar junto con esta presentación para que todos estemos hablando de lo mismo, ¿verdad? Y una vez, ¿verdad?, que tengamos también algunos detalles que nos autorice la presidencia, posiblemente de aquí a la tarde podamos decirle en qué departamento vamos a estar, digamos, de acuerdo a un cronograma, haciendo un seguimiento, ¿verdad?, de cómo se está la preparación para este segundo ejercicio. La primera tarea que hay que hacer es que con esta información ustedes comienzan a preparar el plan municipal. ¿Cuáles son las acciones que hay que realizar? ¿Verdad? ¿Cuáles son las visitas que hay que realizar? ¿Con quiénes hay que reunirse para todo el proceso de preparación del ejercicio? ¿Y cuál va a ser la ruta que ustedes van a seguir hasta que tengamos esos elementos que hemos mencionado, de ese paso a paso que hemos mencionado, que es, digamos, como la guía general para la elaboración del plan particular de cada municipio? Entonces, ustedes tomen ese paso a paso como los puntos relevantes que tiene que tener su plan, ¿verdad?, particular de cada municipio. Ustedes lo elaboran, lo consensúan con los distintos miembros del Comupred y comenzamos ya a partir de que termine esta videoconferencia la preparación, ¿verdad?, de cara al 25 de junio del próximo mes. Dejaríamos entonces abiertos a comentarios, preguntas, ¿verdad?, para que podamos tener, digamos, un intercambio de ideas sobre esta preparación.